Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de esta conversación ya de ingeniería. Hoy de nuevo tenemos de invitado a Diego Ramírez. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú, Ignacio, cómo estás? Bien, también. Aquí un poco de frío nomás, últimamente. Habrá la cosa. Así, sí. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy es muy entretenido y a la vez es bueno para el mundo de la ingeniería, que son como las herramientas ya de desarrollo que uno puede hacer ya con distintos tipos de programas, ya llámese códigos ya o herramientas que uno tenga a la mano, ya para hacer la vida más fácil. Ya, entonces por eso aquí Diego nos va a acompañar y bueno, va a tomar básicamente toda la palabra porque nos va a mostrar algunos desarrollos que él ha estado haciendo, ¿ya? Para análisis básicamente por desempeño, que es algo que yo creo que en Chile de a poquito estamos entrando, ya por el tema normativo, así que es interesante empezar a desarrollar las herramientas desde ahora. Así que, Diego, el tiempo es tuyo. Dale nomás. Muchas gracias. Bueno, así como dices tú, efectivamente, además de tener que entender bien qué es lo que hace lo que es el análisis por desempeño, cuáles son sus ventajas y sus complicaciones, también hay que tener la logística y los programas para poder hacer la manipulación correcta de los datos. En particular porque el postproceso de estas cuestiones son súper onerosas en términos computacionales o en términos manuales. Ya se ha visto que, bueno, uno tiene que, una de las consideraciones más importantes es que uno tiene que tener registros. Estos registros sísmicos tienen que estar en las tres direcciones y en general son terremotos relativamente largos, las estructuras son también relativamente complejas. Entonces, además de todo el tiempo que uno se demora en correr los modelos, uno tiene que considerar también cuánto tiempo te demora en extraer la información de esto. Hacerlo a mano es lento, súper lento, sobre todo si es que se cumplen las dos condiciones que yo había dicho. Terremotos largos, hartos terremotos y hartos elementos. Entonces, por lo menos uno tiene que primero saber dónde atacar y en segundo lugar utilizar las herramientas de la programación para poder extraer de la manera más fácil y más educativa y rápida toda esta información. Entonces, en particular, aquí vamos a utilizar el modelo que estaba mostrando Ignacio en las clases anteriores o en estos videos que corresponde a una estructura metálica de marco arrastrado en una dirección y marco de momento en la otra, con los equipos en la parte de arriba. ¿Qué es lo que hacen? Estas cosas que ustedes ven en la pantalla corresponden a programas hechos en Visual Basic, en los cuales abre el programa, extrae datos de estos elementos links que corresponden a los pernos de anclaje y a los arrastramientos, obtiene la respuesta en el tiempo para cada uno de ellos, para la cantidad de registros que uno tenga guardado, y les pone después los límites de desempeño o los objetivos de desempeño que están declarados en los códigos, como por ejemplo el, el gringo este, el 41. El ASC 41, sí. ACC 41, claro, gracias. No me acuerdo la bibliografía. Entonces ahí están declarados dependiendo del tipo de elemento, si es que está compresión, tracción. Entonces, un breve repaso. Por ejemplo, en esta planilla, que esto no tiene tantas macros, es simplemente una forma de definir el material que vamos a considerar para el arrastramiento, el tipo de perfil, que va a depender si es que es un IN o un perfil W, por ejemplo, L plegado, L laminado, XL, TL, tubular o TL, qué tipo de acero y la sección. Entonces acá tenemos un slide que en el fondo te va mostrando y te va variando los parámetros para los distintos tipos de tubulares que están en el mercado, la curva de esfuerzo de formación que tenemos que ingresarle al elemento link, entendiendo que en SAP requerimos un multilinear plastic para poder hacer esta modelación. Esto nos entrega la curva de rigidez que después vamos a entregar en el modelo, que Ignacio lo mostró en los otros videos, y acá tenemos los criterios para tracción y compresión. Como se puede entender claramente, elementos sometidos a compresión tienen una curva un poquito menos favorable que en tracción. Y en colores, como los del semáforo, tenemos los niveles de ocupación inmediata, life safety y collapse prevention. ¿Ya? Ya. Aquí Están asociados. te voy a interrumpir un poquito, digo, porque, Dale, por ejemplo,
Ya, esto es clave, como decías tú, para entender justamente el desempeño, en específico de los fusibles que van a ser los arriestramientos. Entonces acá, estos son los límites definidos por ASC 41, ¿cierto? Sí, Entonces, efectivamente. nosotros en Chile, ya, y esto es lo que dice la norma, no lo digo yo. La norma dice que el desempeño que se busca es continuidad de operación. Bueno, aparte de salvar la vida de las personas, etcétera, se busca continuidad de operación. ¿Dónde caería continuidad de operación si vemos los límites ASC 41? Ya, voy a poner la norma para tener la bibliografía completita, para Dale leer nomás. el 69, para, para hablar con propiedad de estas cosas. Entonces, discontinuidad operacional. No sé si tú te acordáis específicamente dónde está. Ahí está. Ahí. Principio de hipótesis básica. 4.1. Las disposiciones de diseño de la norma específica están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos. Protección de la vida, que es como life safety, y Ujú. continuidad de operación en la industria, que vendría siendo como más parecido al IO. Ya, Pero tampoco IO, quizás un poquito más allá. ya. Entonces, por eso te preguntaba, porque hay como, este es como el secreto, por así decirlo, no tan secreto. Es como lo que todos quieren llegar, el punto que todos quieren llegar, pero nadie lo dice o lo refleja en la norma, pero básicamente se llega como al 50% de life safety, me parece que. O sea, la mitad entre continuidad operacional y life safety. Por ahí vive la cosa. Por al medio ahí. Como Mm. por ahí está la continuidad de operación. Sí, porque sería imposible para el nivel de la amenaza que está descrita llegar al life safety. Claro, claro. Serían estructuras con Sí, muy ahí sí. poco comportamiento inelástico. Claro. ¿No? Entonces, bueno, de hecho se entiende que normalmente perdón, la ocupación inmediata es pasadita la fluencia esperada. Claro, Entonces hay como un margen todavía para el que si es que la estructura tiene la capacidad, o sea, el perfil tiene la capacidad de deformarse, pase ese punto. ¿Ya? ya. Y entonces establezcamos como ese criterio, po, ya, como Claro. esa continuidad de operación. Sí. No vamos a llegar al Entonces, life safety, pero cercano. claro. Ahora, hay que también entender que normalmente, debido a que tienen menor capacidad en compresión normal los elementos como los arrastramientos, eh, en general en la parte de tracción no vamos a ver tanta incursión no lineal. Y esa incursión normalmente va a tener que ver con el pandeo en compresión. ¿Ya? Ujú. Entonces, se subentiende que cuando pandeas, en el fondo esa es la carga crítica, es la carga en el fondo para la cual uno pierde el arrastramiento. Entonces, los ciclajes para un cierto nivel de intensidad sísmica van a andar primero por el comportamiento, por la pérdida de la capacidad resistente de compresión. ¿Qué es Claro, lo que vamos a ver después aquí para los registros que teníamos? Eh, pero eso es como el preámbulo, ya, dónde se debería mover esta cosa. Y en el fondo, esto se ve reflejado, esta es la máscara que va a tener los resultados, al menos para el arrostramiento, y después esto se va a rellenar con el recorrido para cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces, súper, dicho esto, pasemos a la máquina, al motor de este asunto. Entonces, como todos saben, o espero que sepan, Excel tiene la posibilidad de programar mediante Visual Basic. ¿Ya? Un breve repaso de cómo entrar, por si acaso. Uno se da ah, sí, inicio, opciones, y aquí en avanzadas, personalizar cinta opciones. Ahí. En personalizar cinta opciones está la opción de programador. Muchas veces viene desbloqueado, o sea, viene sin ticket. Entonces ahora hay que poner. ¿Ya? El ya, segundo punto
una vez que esto está hecho, es que uno tiene que irse a, a la pantalla, o sea, a la pestaña programador que ahora va a aparecer y aprieta Visual Basic. Otra manera fácil de entrar es Alt F11. Y una vez dentro, para que toda esta cuestión pueda funcionar, uno tiene que tener la herramienta para poder ingresar a la API. Entonces uno tiene que apretar herramientas, referencias. Y en Ujú. referencias, yo ya lo tengo listo, aparece SAP Application Programming Interface API versión 1. No va a estar puesto evidentemente, así que uno tiene que ir ahí, examinar, y en examinar tiene que ir directamente al C, a los archivos de programa, Computer Structures, bla, 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 y tiene que encontrar el C, es el SAP 2000 DLD, DLL si no me equivoco, Sí. ¿Qué versión de SAP usas tú? La en el 26. 2026, Ya. 26, creo. Ya, lo que Entonces, pasa es que debe ser no, iba a dar un dato nomás, que en la versión 27 viene una carpetita que dice API, entonces es más fácil de encontrar. Ahí es como un poquito más peludo. creo que esta Native la API. tiene. Creo que la tiene, pero Ah, claro, esa aquí debería. misma, sí. Sí, también es lo mismo. Yo lo hacía a la antigua porque era como lo veía en el 2025, pero claro, ahora está específico acá. Y Claro. de todas No. maneras, si es que no tiene problemas como para encontrar estas cosas, en la carpeta de Computers and Structures hay algo que se llama CCI API, que es como un decálogo completito de todas las aplicaciones y funciones que tiene el SAP con API, ¿ya? Que uno lo aprieta y ya te aparece, por ejemplo, un glosario para buscar todas esas cosas, ¿ya? El manual El API. manual, claro. Sí. En el cual salen ejemplos para otros lenguajes, pero está hecho completo en todas las funciones para trabajar con Visual Basic, ¿ya? Pero esto es lo primero, esto es lo más importante, que es que tiene que estar como referencia activada. Y una vez que está eso, uno puede poner el código. Aquí uno puede utilizar inteligencia artificial o inteligencia artesanal para hacerlo, cualquiera de las dos. En particular, lo más importante es que uno tiene que definir algunas cosas. Yo siempre creo conveniente ponerle timer para que me diga cuánto se demora en hacerlo, para ver si es que puedo optimizar algo o no. Dónde te lee el programa, que esto es la carpeta original, la nativa donde se ubica el SAT, donde se ubica tu modelo, y después donde va a tirar todas las cosas que tú quieras pedir. ¿Ya? En particular, este código lo que va a hacer es extraer del modelo existente, que está cerrado y cargado, los resultados para los arrastramientos, tal como estábamos viendo. Y ahí uno le puede poner más flores si es que quiere crear carpetas y empezar a embellecer un poquito más esta cosa. Ujú. Hacen unas definiciones que son estándar, que vienen definidas también en este decálogo que les comentaba en el documento. Y la parte más importante aquí es, como vamos a trabajar con registros no lineales, el load case se llama según esté en el programa, ¿ya? Claro. Y los links se llaman como se llaman en el programa, ¿ya? Que son alfanumérico o numérico en general, ¿ya? Y el resto es simplemente pedirle al programa que me extraiga la, la columna de fuerzas en el tiempo, que elimine la duplicación de video mínimo máximo, lo mismo para los desplazamientos, y después me los copie y me los pegue en distintas pestañas de un mismo Excel. Entonces, si es que esto funciona, esperemos que así sea, le ponemos play. Ya. Entonces, de acuerdo al modelo que tú, bueno, la programación que tú tienes, esto, eh, lo que me estabas comentando anteriormente, antes de empezar la grabación, es que te gusta que abra el modelo desde cero, Sí, más que sí, trabajarlo un modelo abierto. claro. Se puede hacer de las dos maneras. Yo he tenido menos problemas abriendo el modelo cada vez Ya, que necesito hacer algo. Entiendo que es más fome porque hay veces que el SAP se demora un poco en entrar o si tienes licencias compartidas quizás y alguien lo está esperando, puede tener problemas. Estoy pensando en oficina, no en lo que claro, uno puede hacer en su computador personal. Entonces, quizás sea mejor trabajar con el modelo abierto, pero creo que he tenido más control abriendo y cerrando cada vez que lo necesito. ya, Bueno, sí se alcanza a ver, pero en la parte de abajo, bueno, está cargando, pero se empiezan a ver números, tres columnas. La columna de más a la izquierda
corresponde al tiempo, la de la derecha o central corresponde a la deformación y la de acá corresponde a la fuerza, ¿ya? O si no están al revés, pero en el fondo son esos tres elementos. Y esto lo va a hacer para distintas pestañas, cada uno de los links que tenemos acá seleccionados. Ya, En particular, los links son los que se ven acá, que son los que están definidos para los arrastramientos, que tienen la misma curva de comportamiento en el programa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa señalar? Ah, que bueno, va a generar la cantidad de links que tengamos como pestaña y va a tirar un grafiquito con la backbone, los límites y el comportamiento histerético, los loops que se ve dentro para el arrastramiento. súper bien. Bueno, hay que esperar los resultados nomás ahora. Hay que Sí, tener paciencia. sí, no, no, no es como los programas de cocina que tengo el pollo listo en el horno. Acá está, hay que Sí, esperar que se cocine un poquito la cosa. sí, pues, es ingeniería real, pues, o sea, en tiempo Sí. real. Claro, y esto es bueno porque sirve, porque ya se demora, pero se demora, después va a tirar el timer, pero debería demorarse menos de 2 minutos. Y sirve para cachar que son cosas que uno puede hacer en la pega. Claro, Ya. exactamente. Con Mira, herramientas que están en la pega. ni que lo hubiera hecho a propósito. Se demoró en un registro, ¿cuántos links son? 12 si no me equivoco. Se demoró 152 segundos. Yo creo que uno se demora más en hervir el agua para hacerse un café que es lo que se demora. Claro, Ya, es uno. Si son 7, son 2 minutos, 2, 3 minutos, mm, media sí. hora. O sea, un Está listo, postproceso bien eficiente, la verdad. claro. Sí. Entonces, ahora, como pueden ver, antes esto estaba vacío, más que tenía este muestra que es donde yo guardo mis códigos para estos dos elementos. Voy a Riostras y me crea un Excel para el primer registro, ¿ya? Y en el primer registro lo que tenemos es eso. Quizás la curva puede haber quedado un poquito corrida. Ahí hay que ajustar la curva. Tengo que ajustarla al backbone, pero para que se vea, en el fondo lo que tenemos es que hay un comportamiento histerético y el backbone quedó malo, que era otro. Pero eso Bueno, es arreglarlo, no, no hay sí, problema. sí, sí, sí. ¿Ya? No, pero se entiende la idea, o sea, ¿Ya? va tomando la forma de la Claro. constitutiva que tú le ingresaste al modelo. Entonces, para cada uno de estos links que tienen un numerito, me genera el comportamiento, lo lee, lo inserta dentro del backbone, que nuevamente correspondía a otro. Y aquí están los límites que estábamos viendo. ¿Ya? Ya, Ahora, estos límites también van a corresponder al otro modelo, entonces tendría que ajustarlo un poquito. Pero es un detalle. ¿Ya? ya, Si quieres, podríamos correr uno nuevo con la modificación para que se vean y podamos debatir con respecto a cómo se comportó esta cosa en la vida real. ¿Ya? ya, sí, dale nomás. Entonces, igual me parece importante mostrar que estas cuestiones pueden equivocarse, uno puede equivocarse, pero lo importante es saber dónde uno se equivoca y cómo arreglarlo. ¿Ya? Exacto. Entonces, esto está creado. Entonces, el problema fue que el backbone era completamente distinto al comportamiento histerético. Esto debería haberse movido dentro de los rangos de esta cosa. Entonces, probablemente, si nos vamos acá al programa que corrimos, que era el 11, el drama está acá. Esta parte corresponde a los estados límites y al backbone. Entonces, en este punto es donde está descrito el comportamiento. Los valores en X corresponden a la deformación, los valores en Y van a corresponder a la fuerza, ¿ya? Ujú. De igual manera, estas líneas verticales que correspondían a los estados límite van a ser estos de acá. Por lo tanto, hay que cambiar solamente los números en esta parte, ¿ya? Y esto uno lo va y lo obtiene de aquí directamente. Entonces tenemos dos opciones. O metemos el código a una inteligencia artificial o algo por el estilo, o lo cambiamos a mano, ¿ya? Como yo lo tengo en este programa, no voy a dar nombre. Lo tengo acá, corregido. Entonces simplemente cambiar los numeritos, ¿ya? Ya. Sí, pues más Entonces, fácil pedir claro, ayuda
a la IA. Para estas cosas sí. Sí, Sí, po. hay que sacar un par de lagos para... Entonces hay que acordarse qué es lo que cambié. Lo puedo poner uno al lado del otro y vamos hasta el CPC desde Backbone. Entonces vamos CPC hasta el Backbone y ahí cambia. ¿Ya? Cambia un Excelente. poco. Entonces, ahora lo que podemos hacer es modificar y pedirle que corra un uno nomás para que se vea cuál es el resultado. Entonces voy acá, voy a borrar esto. Vamos a verificar que efectivamente estos sean también los estados límites. Una chequeada previa. Hay que hacer una chequeada previa. Ya. 6612, 6579, 5978, 590, pa. Parece que estamos bien, al menos en la curva, en el backbone. Y veamos los estados límites. Veamos los estados límites si es que esto está bien, ¿no? 099, 526, 658. Perfecto en tracción y en compresión. Aquí hay algo. Hay algo distinto. 044, menos 205, menos 234. Entonces revisamos. Tiene otro puntal para Tenemos tirar otro la punto. herramienta. Sí. Claro. Entonces tenemos que ir viendo cuál es el puntal que nos corresponde. Si no me equivoco, era el 4,729. Después lo podemos verificar con Sí, el elemento. sí, sí, sí. ¿Ya? Y ahí estamos bien. Ahí sí. Y ahí sí. Todos estos valores están, Excelente. están listos, están listos, están listos. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una versión resumida para no tener que correr todo lo mismo. Voy a correr solamente los primeros seis. ¿Ya? Entonces me va a tirar error, lo cierro y esta parte de acá la comento. ¿Ya? Entonces con eso reduzco la cantidad de cosas que voy a tomar. Y ahora le pido que me corra el modelo nuevamente y que extraiga los Bueno, resultados. Entonces, si se demoró en 12 aproximadamente 159, quizás estemos aquí en la mitad, 70, un minuto y algo. Ah, otra cosa que hace esto, que tengo un cuidado en particular, es que, por ejemplo, si tú por alguna razón te olvidaste de borrar porque encontraste un error, el archivo anterior, cada vez que este programa termina de generar el Excel con la data, te pregunta, ¿quieres sobreescribir este archivo que ya existe? ya, Entonces, en el fondo hay una pausa, tú puedes ponerle sí y lo borra y lo reemplaza por el que existe. ya. Y ahí continúa haciendo el resto de los registros no lineales. Sí, es bueno tener Sí, ¿cómo se llama? Esos avisos porque de repente uno no los coloca, se olvida y se cae el programa. Y ahí claro, se pasa más rabia. efectivamente, sí. La idea no es pasarla mal haciendo estas cuestiones. Ya, entonces ahí ya, se demora un poquito, 82 segundos. Entonces nos Excelente. vamos, Riostra, registro no lineal, y ahora cruzamos los dedos para que haya sido la curva correcta, y ahí está. Es, ahí sí, pues Precioso, calza perfecto. precioso. Entonces, ahora, no es que la estructura esté mal diseñada, yo le metí un registro lo suficientemente fuerte con motivos educacionales para que se Ujú, vea el rango de cuánto esta cuestión se puede deformar y dañar, ¿ya? ujú. El registro creo que está escalado por 1,6, 1,8 o 2, un valor más grande. Ya. Pero lo importante es lo que estábamos hablando antes. Interacción, ya, hay una incursión no lineal, pero no alcanza a llegar a este estado de ocupación inmediata entre acción. ¿Ya? Ujú, Por el contrario, toda la pérdida de la capacidad viene porque esta cuestión se bandió. Pasó el estado de ocupación inmediata, esto ya se bandió. O sea, llegó a la resistencia residual, hasta el 0,3 que dice la norma. claro.
que es otro valor en el ACE. Depende del perfil y un montón de otras características, pero es la idea que está, que hay una reducción de la resistencia con respecto al máximo. Exacto. Y, y el comportamiento histerético viene dado por la curva histerética, que si no me equivoco usamos pivot, Sí, pivot, sí, la pivote, sí. que es O la típica, pivote, claro, para hacer estos modelos de pérdida de de la rigidez en cada ciclo, que van a los puntos que están en compresión en tracción, que depende de la zona del ciclo y todo eso. Pero acá se ve el comportamiento. Entonces, estamos pasados. Ahora, ojo, la definición de qué es lo que nosotros queremos cumplir tiene que ser algo coherente con lo que se espera de la estructura. Y tiene que ser coherente también con la demanda y el nivel de demanda sísmica. Entonces, si es que estamos usando un signo de diseño, los requisitos van a estar más cerca del IO. Si es que estamos trabajando con el signo máximo o con cualquier otra cosa, esto se empieza a ir hacia la izquierda o hacia la derecha en tracción. Entonces, los criterios tienen que ser asociados específicamente al nivel de intensidad de la amenaza. ¿Ya? sí. Y también otra cosa que también depende de la cantidad de registros que se usen, Claro, sí, porque no es lo mismo ocupar tres pares de registro que siete o 11, claro, como por ejemplo utilizan los norteamericanos, y cuando usan 11 registros ellos promedian la respuesta que obtienen de los elementos no lineales. efectivamente. Entonces, la norma, eso está en la parte de los análisis especiales en el 5.10. En alguna parte, que por ejemplo el mínimo son 7. Y si tenemos Ya, 7 podemos considerar el promedio. ya, ¿Ya? Eh, por ejemplo, lo que está indicado aquí en el comentario, ¿ya? Esto está en el 5.10.2.1, selecciona ajuste de registro, ¿ya? Entonces con 7 uno calcula el promedio, pero si uno tiene más ya empiezan a aparecer otros tipos de métricas. Entonces si uno considera la menor cantidad tiene que quedarse con el máximo. ¿Y qué hace referencia a ese máximo? Es que, por ejemplo, si yo hubiera hecho este análisis para este mismo link, es decir, para este mismo arrastramiento, con tres terremotos, me habría tenido que quedar con la respuesta más grande de los tres análisis. Por el claro, contrario, si yo hubiera aplicado 7 sismos, según lo que me indica la norma, yo podría haber escogido el promedio de ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un terremoto quizás fue demasiado fuerte, pero para los otros 6 no es tanto. Entonces el claro, comportamiento tiende a promediarse porque esto es un análisis más probabilístico que otra cosa. claro. Estadístico, perdón, que otra cosa. Y ahí, Acá, bueno, sí, sí, lo que te iba a decir que ahí es súper importante definir la amenaza, o sea, que sí, lo hagan los profesionales expertos en la materia para que te den el input claro, ya de los registros listos, o sea, de diseño y Sismo Maxi. los que saben, claro, Claro, y quizás eventualmente otro nivel de amenaza que por el cliente pueda requerir, pero en el fondo hay que parear, y eso tiene que ser una discusión previa, parear el objetivo y por lo tanto el nivel de amenaza y cómo vamos a evaluar el desempeño para ese nivel de amenaza. claro, Entonces, uno puede tener distintos niveles, los típicos son el SD y el SMP, pero hay más también el MC, el SLE, esas cosas que son, depende, la industria es tan variable que uno puede tener distintos niveles de cumplimiento para distintas cosas, ¿ya? claro. Mira, acá pasamos el IO en tracción, ¿ya? Ahí no, Ahí bien. ahí bien. Lo importante es que el loop se ve, pues, se Sí, ve el no, se recorrido de ve la clarito. curva, se ve Se ve que cuando, están disipando, po, claro, están sí, disipando. se ve cuando el tren anda en el riel y después cuando se descarrila. Pero Sí, se descarrila siguiendo una regla que es la que nosotros le pusimos. Si hubiéramos puesto otra, se habría movido de otra manera. Entonces, eso es para los arrastramientos. La parte importante que uno tiene que hacer es esta, es mirar esta cuestión y hacer la evaluación. ¿Esto sobrepasó el IO que yo estoy poniendo? ¿Sobrepasó el parámetro que yo estoy estimando? Sí. ¿Y cuántas veces lo hizo? Es decir, en cuántos sismos o en cuántos registros esto se sobrepasó y en cuántos no. Y en función de eso tomar una decisión. Pero todo el tema de andar sacando esto del SAP a mano es súper engorroso, es súper lento. Lo podríamos hacer y mostrar cuánto me demoro para hacerlo para uno y la diferencia es notable. Entonces, la idea, y
un corolario que tengo es que uno tiene que gastar tiempo en las cuestiones que importan. Y la parte importante acá es ver las fotos y tomar una decisión en función de la foto. No perder el tiempo de sacar, a ver, hacer el control T, aceptar, exportar la tabla y esperar que la cuestión se demore mucho en el Excel al menos para poder ordenarte los datos. Por Claro, eso esto es importante, ¿ya? Por eso sí, el código de esto te simplifica la vida. exactamente. Y es bueno ver este tipo de aplicaciones eh, en el área nuestra, pues, o sea, nosotros no somos expertos en programación, pero ahora con las herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, se hace mucho más llevadero que 5 o 10 años atrás, pues, o sea, antes Claro. había que tener un gallo que supiera programar así muy bien para hacer unos programas de este tipo. Ahora Ujú. no es tanta la restricción. No sé Sí. qué opináis tú. Sí, no es quitarle mérito a la gente que sabe programar ni nada, que es una Mm. habilidad muy, muy buena, pero uno también tiene que poner los huevos en la canasta que le corresponden. Y en este caso, Claro, si es que uno es ingeniero estructural, las decisiones van por la parte estructural y no por la programación. Hay que saber, sí, hay que saber, evidentemente, pero no es la cuestión por la que te pagan, claro, exactamente. por la evaluación de esto. Claro. Entonces, si es que uno tiene una manera de poder automatizar o optimizar ese análisis, hay que usarlo. Y muchas de estas cosas, aun cuando uno no las pague, eh, de repente con 3 iteraciones en el código funciona y no hay problema. En Visual Basic, como les digo, todos los que tengan el SAP pueden ingresar a este manual, extraerle las funciones y ponérselas y pegárselas directamente y ahí el programa empieza a entender, empieza a ser inteligente respecto a cómo se tiene que programar. Y al final agarrar estas cuestiones a martillazo hasta que te dé lo que tú esperas que te dé. Sí, po. Hay que Sí, gastar bueno, el tiempo en eso y después que salgan los archivos que tengan que salir, ¿no? ¿Ya? exactamente, sí. Bueno, es súper importante esa parte porque, bueno, en tu caso se ve que sabes programar más, pero por ejemplo en mi caso no tanto. Entonces tenía como esa traba así de, chuta, quiero hacer esto, pero me cuesta con la programación, pero cuando uno ya empieza a sacar los primeros códigos que funcionan, como decís tú, a martillazo, hasta que justamente dan en el clavo, como conectarse al SAP o conectarse al SAP de un modelo abierto o definir otro tipo de elementos. Ya como que uno empieza a tomarle la mano a esto y con la ayuda de justamente la inteligencia artificial, uno lo entrena y ya los códigos salen mucho más rápido que al principio. Sí, Tiene su sobre, curva de aprendizaje al principio, pero después ya uno sí, va como avión, pues, o sea, le puede seguir dando más cosas que uno tiene en la imaginación y le puede ir no, diciendo a la IA que le ayude. Sí, salen sí. buenas ideas de ahí. Claro, esto yo estoy mostrando lo básico. Tengo otro de anclaje, pero no anclaje, no sé si lo queréis ver. Veámoslo también, pues, así rápidamente. Ya. Entonces nos vamos a lo mismo, cerramos esto y aquí en 12. Esto hace exactamente lo mismo, lo único que te genera anclaje. Y vamos a dejar un registro, ¿no? De nuevo para que no sea tan oneroso en tiempo computacional y vamos a pedirle que saque eh, cinco de los permisos. Ya, ¿Ya? Ya. Y lo mismo, va a crear una carpeta y va a extraer la información y lo mismo. Porque también es un multilinear plastic, solo que está acotado a comportamiento en tracción y tiene otra curva que está definida en otro, probablemente en otra modelación que hice, en otro Excel. Ya, y como de nuevo, después va a aparecer probablemente acá una hoja y en esa hoja se va a empezar a llenar de datos, datos, datos. Ahora, toda esta cuestión como te digo, no es que programe bien tampoco. He aprendido también porque he tenido que hacerlo. Para la tesis en particular tuve que meterle harta hora a esta cuestión.
pero lo cierto es que siempre aparecen pequeñas cositas que uno cree que la domina hasta que llega a un punto en el cual, ah, ya, pero el lenguaje que estoy utilizando no es capaz de comprender la idea que yo tengo. Entonces tengo que empezar a ver caminos opcionales, empezar a usar Claro, pensamiento lateral de cómo abordar el problema. claro. Y eso también es bueno. Sí, sin duda. Bueno, para los que les gusta más la programación, está esta página GitHub, no sé si la conocen, ahí hay muchos ejemplos de programación que uno también puede adoptar a los propios códigos, incluso entrenar la misma IA para que le ayude y adapte algunas de esas ideas a lo que tú quieres. Y van resultando así las cosas, por lo menos en mi caso personal lo estaba haciendo así. Ujú, Y es súper cómodo, porque antes el GitHub yo lo veía y decía, chuta, tengo que aprender el código de esto y chuta, y meter el código, adaptarlo a lo que uno quería, era súper complicado porque salían los errores, los típicos errores, ujú. y uno empezaba a compilar, no compilaba, y error, o no entregaba el resultado que uno quería. Entonces, todos esos malos ratos, uno los puede evitar fácilmente ahora con la IA. Entonces, Sí, en ese aspecto la IA ha ayudado un montón. Sí. En sí, especial a los que no somos expertos en programación. claro, ¿no? Es un salto cuántico este en términos de capacidad de proceso de datos. Uno igual está limitado por las herramientas de su época. Quizá a qué nivel vamos a llegar cuando dominemos esta cosa, pero para los estructurales, por lo menos ver estas cosas de manera rápida es súper útil. Ahora, en hormigón, ahí yo creo Ah, que sí, es ya un son. animal distinto. Es otro Sí, mundo que hay sí. que Ahí hay que resolver el tema de los software, básicamente de análisis, porque son extremadamente lentos claro, comparado con los elementos de sí, acero. O sea, el claro, proceso es lentísimo. No sí. hay cómo. Mm, Ya, aquí, postproceso de pernos, solo tracción, finalizado. Y ahí excelente. uno le pone un mensajito amable y que te sube el ánimo. Entonces nos vamos acá, anclaje, registro 6. Acá usamos otro registro, es distinto al que vimos. Y ahí está. Ya, a ver. Y ahí está Bien, casi llegando. claro. Cuatro pernos, ta, ta, ta. Y acá los límites son, como habíamos conversado tiempo atrás, en función del largo extensible del perno, de la longitud extensible que tiene. Entonces, por ejemplo, ahí lo calibré con lo que tenía en la memoria. La otra vez en nuestra conversación me fui en el chamullo, pero el I/O es el 5% de la longitud expuesta. LS el 10% o el doble de I/O. Entonces, eso se ve reflejado acá. El tema es que ninguno de los pernos fluye. Ese es el resultado, ¿no? ¿Cachai? Ya. Sí, pues, o sea, se ve que no hay incursión en el rango no lineal, por lo menos para lo que se está viendo dentro de la curvita. Ujú. Y Está esta cuestión hay elástico. que verlo, claro, está elástico, hay que verlo con los otro, con los otros registros. Acá vimos cuatro pernos de un montón, entonces hay que verlo, porque hay que considerar que estos eran pernos de base empotrada, entonces hay más también, estaban modelados según este método que habíamos conversado la otra vez, Ujú. de considerar un constraint para los elementos, las distancias específicas. Pero en el fondo acá el link es el que te entrega la información, ¿ya? Más allá Claro, de cómo uno modela, el link es el que concentra toda la modelación y los resultados. Entonces lo que hace esto es extraerlo, ¿no? Y va a extraer lo que tú modelís y lo que resulte de tu análisis. Y esto claro, es un registro para cuatro pernos, pero técnicamente podría sacar todos los que están corridos en el modelo. Y eso, esto es como para los dos elementos básicos que tú te podrías encontrar en muchas estructuras chilenas, que son los elementos que en el fondo te definen el R muchas veces.
que son los Excelente. disipadores de energía, O los sea, supuestos de energía. excelente, excelente la herramienta que mostraste vos, Diego. Muy buena, muy práctica. Em, Acá lo único que hay que definir bien son los elementos link nomás, con su adecuada curva de, ¿cómo se llama? Comportamiento no lineal. Y después es extraer resultados, que el Claro, postproceso, como ya hemos conversado varias veces, es lo más complejo de este tipo de análisis porque son muchos datos. eh, sí, pues. y acá se ve que se manejan de manera mucho más sencilla, pues, mucho más ordenada y más visual también. Mira, fíjate la cantidad de datos que son. Son 30.000. Y hay que, Por perno. Eso- claro, por perno. Por perno, por registro, tenéis dos. Y además la tabla que te tira el Excel a veces tiene una duplicidad de minimax. claro, Entonces, no. exacto. No, súper bien, súper bien. Excelente trabajo. Así que ojalá Entonces, le pueda servir a los demás para su análisis de desempeño. exacto. Y, y bueno, también indicar que acá Diego no solamente trabaja estos análisis en Excel, sino que también en MATLAB. Ya, uno lo puede adaptar a MATLAB también o Python. A mí me gusta trabajar esto en Python también por un tema del software, básicamente, porque no hay que comprar licencias ni nada. Entonces, Ujú. eh, hay al gusto de cada uno. Sí, Entonces, pues, ahí uno va viendo dónde más se siente más cómodo también. sí, pues, cada uno escoge su veneno nomás. Sí, de todas maneras. Así que eso, pues muy bien. Muy agradecido por mostrarnos estas herramientas extremadamente buenas, eficientes. Y el llamado es solamente indicar a los ingenieros que hay luz después del túnel. Ah, sí, o sea, la programación yo creo que en este minuto, para los que no saben, es totalmente abordable con la IA. Ujú. O sea, Bien. se los digo por experiencia propia, ¿ya? Así que lo otro es tener imaginación y ver cómo uno puede adaptar estas cosas lo más eficientemente posible. Sí, sí, hay que atreverse nomás. Las primeras partes siempre son difíciles, pero es como en todo nomás. Sí, pues, de todas maneras. Hay que Así saber qué que apuntar y poder separar el grano de la paja nomás. sí, tal cual, tal cual. Así que eso, pues, Diego. Te Ya, pues. agradezco entonces todo lo que nos compartiste el día de hoy y ahí vamos a estar hablando para que en otra ocasión ya veamos también alguna herramienta en MATLAB, si te Sí, parece. sí, obvio, no hay problema. Gracias a ti por darme pantalla, este humilde servidor. Ya, pues, eso entonces, ahí estamos Ya, pues, hablando. ya, no. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao.